Muy buenas noches y buenas tardes en algunos lugares. Gracias por estar pendientes de esta clase en sígueme.com de Enlace de Fe. Nuevamente les mando un abrazo, un saludo a la distancia, esta vez con una forma de recordar las clases del año pasado del Libro de Mormón, con las escrituras ahí en la pantalla, para variar un poquito este año. Entonces les deseo un gran día, el Día de la Madre, por cierto, hoy especial para todas ellas, todas las mujeres, como dice el presidente Nelson, que incluso tienen la capacidad de ser madres, las que no tuvieran oportunidad en esta vida y son fieles, por supuesto, que la tendrán de todas maneras. Así que un saludo para todas ellas que efectivamente nos han hecho toda la vida mucho mejor, con todo el desarrollo, la crianza, el sacrificio, la abnegación de nuestras madres. Así que un saludo a la mía a la distancia, un saludo a todas ustedes también que están viendo a la distancia en esta clase. Como pueden ver aquí, hoy día vamos a ver la sección 49 y la 50. Se llama Lo que es de Dios es luz. Así se titula la clase. Es una clase súper bonita que ya en el programa empieza desde mañana hasta el próximo domingo. Entonces, en la sección 49 vamos a tener algo de vamos a hablar un poquito de las creencias que tenía cierto grupo en esa época, llamados los tembladores, shakers en inglés, o Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Venida de Jesucristo, algo así se llamaban, una denominación bastante pequeña, por así decirlo, pero a la vez con mucho fervor en su creencia. Algunas concordancias que ellos tenían con la doctrina que los santos de la época ya estaban propagando, ¿cierto?, con los misioneros, se dan ahí, las pongo aquí al lado, ¿cierto? En cuanto a la vida comunitaria, en cuanto al espíritu de profecía, a que hubo una apostasía general y al uso del albedrío moral, eran cosas coincidentes con la fe de los santos de los últimos días de la época, que estaban predicando la doctrina en tierras circundantes. Pero también habían discrepancias que las vamos a ir viendo tal vez a lo largo de la sección 49, para que se den cuenta que hay versículos directamente que el Señor revela para contrarrestar esa confusión que se dio y precisamente corregir los puntos más básicos de esta doctrina que está siendo una especie de, yo diría, confusión personal en un siervo de Dios que había llamado recientemente, que era Lehman Copley, ¿cierto? Este hombre que había hospedado y había proveído de terrenos y lugar para que los santos que venían del este, ¿cierto?, en la primera migración a Ohio pudieran establecerse. Lamentablemente este hermano estuvo siempre con un pie en cada lado, por así decirlo. Nunca había sido tan fiel tampoco en esta sociedad unida, pero sí tenía cierta aceptación en cuanto a lo que él creía, lo que ellos enseñaban, y por supuesto con estas concordancias, con esta nueva fe, ¿cierto?, que venía a dar a luz a través del profeta José Smith, hizo que él aceptara bajo un convenio inicial el poder cooperar con el establecimiento de Sion. Luego vamos a ver también la Doctrina y Convenio 50, que vamos a hablar bastante del espíritu de verdad y la luz, de la cual menciona el título de la clase. Entonces vayamos directamente ahora a las escrituras aquí en mi celular. Vamos a irnos a la sección entonces 49. Esta sección, como acabamos de decir, es fundamental. Se habla de estas creencias que tenían los tembladores y las vamos a ir viendo a medida que vemos los versículos, ¿cierto? Ahora, esta sección está dirigida a Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y Lehman Copley en específico, para hacerles un llamado a predicar a esta denominación. Entonces, en los primeros versículos me encanta el 1, ya que les dice que el mandamiento de ir a predicar a los tembladores, así se denominaban en resumen, mi evangelio que habéis recibido, tal cual lo habéis recibido. El 2 dice, he aquí os digo que ellos desean conocer la verdad en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí. Es algo que el Señor conocía de ellos. Evidentemente esto no es un prejuicio de José, sino más bien una revelación, y eso es lo que estaba pasando con estos hermanos de esta religión. Entonces, concerniente a esto, al creer,
pero no creer en todo, sino una parte de la verdad. A veces también podemos vernos nosotros tentados a ello y podríamos querer ser selectivos. Concerniente a esto, me gustaría leer esta declaración del elder Glenn L. Pace, que en algún momento dijo algo que viene muy ad hoc a esto. Existen algunos de nuestros miembros que practican la obediencia selectiva. Un profeta no es alguien que presenta un buffet de verdades ante el cual somos libres de elegir y preferir. Un profeta no hace encuestas para ver hacia dónde se inclina la opinión pública. Él nos revela la voluntad del Señor. En 1831 algunos conversos querían llevar consigo a la iglesia algunas de sus anteriores creencias. Hoy en día nuestro problema radica en los miembros que parecen muy vulnerables a las tendencias de la sociedad y al dedo acusador que las acompaña y desean que la iglesia cambie su posición para complacerlas. Les gusta la doctrina ajena más por ajena que por buena. Me encanta lo directo que es el hermano Pace, pero también lo muy claro que nos deja el hecho de que Dios no es que nos da mandamientos para elegir o partes de verdad que se acomodan a nosotros y otras verdades a otros y de esa forma aceptar a Cristo, para nada. El que acepta a Cristo tiene que aceptarlo por convenio total y todo lo que Cristo expone en su doctrina y en su evangelio, que en forma resumida está también en esta sección. Entonces, si vamos un poco más abajo, nos vamos a dar cuenta que, a ver, estamos ya en versículos, vamos al 6, desde el 5 de hecho, empieza a enseñarles el Señor lo que deben predicar a estas personas, sobre Jesucristo, la redención por supuesto, e hicieron con el Hijo del Hombre como quisieron y Él ha tomado su poder a la diestra de su gloria y ahora reina en los cielos y reinará hasta que descienda a la tierra. Eso ya empieza a poner, digamos, por falsa la creencia de que ellos tenían, los tembladores. Les comento en resumen, ellos creían que Cristo ya había venido y que de hecho había venido en forma de mujer, una mujer llamada Anne Lee, que se autodenominó después la Madre Anne Lee, que empezó una religión muy similar en Inglaterra y después en sus últimos años de vida emigró, ¿cierto?, desde allá hasta los Estados y formó este grupo selecto. Ella hacía ciertas cosas, hablaba lenguas, hacía milagros según las personas que le seguían, y por estas mismas personas fue prácticamente catalogada como la contraparte de Cristo en versión mujer, y ellos al final creyeron que Cristo había venido y recordemos, esta Anne Lee había muerto 5 décadas atrás nomás de esta revelación en 1831. Entonces, más abajo en el versículo 20 algo dice, 20, a ver, busquémoslo porque a veces se me pierde, pero dice el 22, y además de cierto os digo que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer. Entonces ya el Señor está diciendo en estos versículos, en el 6, en el 22, que en primer lugar nadie sabe, en primer lugar tiene que venir Jesucristo. O sea, ya no es correcto decir que ya vino por segunda vez. La segunda venida está por suceder. En otro punto es que no va a venir en forma de mujer. También dice el 7, y es esclarecedor: la hora y el día ningún hombre sabe, ni los ángeles del cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. Entonces con esto ya se da por sentado y va a ser como la parte práctica de lo que tienen que ir a predicar a estos tembladores para evidentemente hacerles saber la verdad. Entonces, si nos vamos a lo que continúa en los versículos 11, 12 en adelante, que tienen que predicar los misioneros también: creed en el nombre del Señor, ¿cierto? Esa es básicamente la fe en Cristo. El 13, arrepentidos y sed bautizados. El 14 menciona el don del Espíritu Santo. Por supuesto que esto es el Evangelio. Entonces aquí tenemos lo que tienen que ellos predicar, que es el Evangelio, que incluye el bautismo. Acá en las discrepancias también, no solo expongo aquí al lado la segunda venida como Anne Lee, sino el bautismo prescindible que ellos creían, que no era necesario para la salvación. Pero acá se está diciendo que el Evangelio sí, es el bautismo requerido, es parte del Evangelio, debemos ser bautizados. Entonces el Señor está siendo muy tajante y claro. Otra creencia de ellos, otra discrepancia que menciono acá es
ellos pensaban que el celibato es la única forma de adorar realmente a Dios. De hecho, Ann Lee se enseñaba que los hombres y las mujeres deben ser tratados no solo como iguales, sino tan iguales que deberían estar siempre separados para que nunca cayeran en pecados sexuales. Por lo tanto, nunca, ni siquiera en un matrimonio era aceptable las relaciones íntimas. Pero acá el Padre Celestial, bueno, el Señor mismo le está diciendo al profeta: además de cierto os digo que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Muy claro está. También en el versículo 18, los tembladores creían que, al menos un grupo de ellos, que no había que comer carne bajo ningún punto de vista, que había que llevar un estilo de vida vegetariano. Y aquí el Señor está diciendo a José: y quien manda abstenerse de la carne para que el hombre no la coma, no es ordenado por Dios. Aquí hay que tener muy claro esto, que no quiero faltar el respeto a nadie que de ustedes o cualquiera quiera ser vegano o vegetariano. Son estilos de vida, por supuesto, que también son saludables. Sin embargo, si exponemos ese estilo de vida como si fuera lo correcto, la única vía o lo mandado por el Señor, estaríamos mal, porque aquí dice: quien manda abstenerse de la carne para que el hombre no la coma no es ordenado por Dios. Entonces hay que tener esa salvedad. El que quiere hacerlo, por supuesto, por temas tal vez de evitar el sufrimiento en animales, otros tipos de cosas, etcétera, o porque haya estudios de que quizás la carne, lo que aporta la carne quizás se puede obtener desde otra fuente nutritiva, etcétera, lo que sea, pero puede ser perfectamente correcto para una persona. Sin embargo, no se debe dar a conocer como que ese es el estilo revelado por el Señor. De hecho, más abajo hay que tener en consideración algunas cosas. Por ejemplo, el 21 dice: y hay de aquel que vierte sangre o desperdicia carne no teniendo necesidad. Aquí se amplía el concepto entonces de que algo malo podría pasar también cuando hacemos mal uso de los recursos que el Señor nos ha dado. Hay un ay de aquel, ¿cierto? Eso es grave. De hecho, aquí lo complemento también con la escritura de la ley de salud, ¿cierto? La palabra sabiduría en el versículo 12 dice: sí, también las carnes de las bestias y de las aves del cielo, yo, el Señor, he dispuesto para el uso del hombre, con acción de gracias. Sin embargo, han de usarse limitadamente. Tenemos que tener un cuidado, una precaución para que estos recursos efectivamente sean manejados por nosotros de buena manera, que seamos buenos agentes con lo que el Señor nos da. Bien, bueno, agradezco de antemano los comentarios. Cualquier pregunta adicional, siempre estoy encantado en verlas. Acá en la cajita pueden hablar, ¿cierto?, a través del texto en vivo, o más adelante cuando vean la clase también la pueden compartir. Entonces, en la parte final de la sección 49 ya se habla de que Sión prosperará, florecerá, dice el 25. También los lamanitas. Es una profecía final que es bonito que aparezca acá en las mismas tierras en que este evangelio está siendo restaurado y renaciendo. Es una promesa muy, muy buena que seguramente los misioneros la tenían que tener en el corazón para que pudieran hacerlo con más entusiasmo y poder. Entonces, pasemos un poquito a la sección 45. Acá tenemos, a la sección 50. Esta es una sección que se da el 9 de mayo de 1831. Y esta es muy importante. Esta sección habla mucho del espíritu, la enseñanza, el aprendizaje, el reconocer el espíritu en general. Y me encanta porque también viene a responder ciertas inquietudes de la época. Recordemos que en la sección 43, 45, 46, por decir algunas, se relata que los santos estaban muy confundidos. Es decir, el Señor tuvo que revelar una y otra vez el conducto perfecto de revelación mediante un profeta, las manifestaciones de los dones espirituales, cómo reconocer si algo de Dios o no. Y acá nuevamente se pone este concepto de que Dios es luz, lo que es de Dios edifica, y otras cosas que veremos en esta sección. Es sumamente importante. Y se da en un momento en que 10 días antes, el último día de abril creo, hubo un paralelo. Por un lado, José Smith y Emma básicamente estaba dando a luz, a propósito del Día de las Madres, estaba dando a luz a sus mellizos, ¿cierto? Mellizos que murieron poco después del parto, entiendo, y fallecieron. Entonces ella estaba en una época muy penosa. Por otro lado estaba John Murdoch y Julia, su esposa, que fue algo trágico, pero fue como al revés.
los gemelos de este matrimonio nacieron y Julia, ¿cierto? La madre falleció en ese instante. Entonces tenemos que este mismo día, creo el 9 de mayo, si no me equivoco, si no fue el 9 fue el 10, pero precisamente en este día fue cuando José y Emma adoptaron a estos gemelos Murdoch, de los cuales también hablaremos quizás en otras clases, pero sucede en estos días de agitación y pesar profundo en José y en Emma por lo que estaban pasando. Aún así, ellos no se daban por vencidos en la obra y seguían trabajando para el beneficio de la obra de Dios y para seguir predicando. Eran siervos incansables, básicamente. Entonces, acá se da esto de que cuando Parley P. Pratt, precisamente con Sidney Rigdon, Lehman Copley, ¿cierto? Que habían ya ido a predicar a Ohio, ellos vuelven desde allá y evidentemente se relata al menos que ellos, hay diferentes registros, pero en resumen ellos se dieron cuenta que había mucho actuar raro, extraño, de manifestaciones, personas que, no sé, salían corriendo persiguiendo un libro volador, una pelota voladora, se arrastraban por el piso, hablaban en lenguas extrañas, se ponían contorsiones tensas en la cara, en los rostros, como tratando de decir que estaban por así decirlo, en otra esfera, en otra dimensión. Todo este tipo de cosas raras hizo que un grupo de élderes, incluidos ellos, preguntaran a José, o pidieran que José básicamente preguntara en cuanto a esto, que qué de celestial podría tener, por así decirlo. Estos fenómenos se dieron en esta época. Y acá se dan a conocer muchas cosas precisas también y directas. Así que tengamos mucho ojo en lo que se dice y lo voy a hacer muy, muy rápido y breve porque hay hartas citas que seleccioné de diversos apóstoles que nos van a ayudar a comprender directamente el principio. Entonces tenemos al inicio ya en el versículo 1 que esto se da en relación con la iglesia y los espíritus que andan por la tierra. He aquí el 2 dice, de cierto os digo que hay muchos espíritus que son falsos. Y directamente esto yo lo relaciono con espíritus falsos y ángeles falsos. Porque el elder Boyd K. Packer dijo, debemos estar alertas para no ser engañados por inspiración de procedencia maligna. Es posible recibir mensajes espirituales falsos. Existen espíritus falsos así como existen ángeles falsos. La parte espiritual y la emocional de nuestro ser están tan íntimamente ligadas que es posible que confundamos un impulso emocional con una inspiración espiritual. Algunas veces encontramos personas que piensan que han recibido inspiración espiritual de Dios, cuando lo que han creído percibir era fruto de sus propias emociones o provenía del adversario. Me encanta esta analogía que él hace o comparación, digamos, entre ambos lados y efectivamente, nuestra labor, quizás una misión continua en la tierra, es que aprendamos a reconocer cuando algo viene de Dios o no. Y vamos a ir teniendo algunas claves más adelante. De hecho, el mismo presidente Packer más abajo daba una clave, citando al profeta, que dijo, nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso creyendo que tienen el Espíritu de Dios. Si alguna vez reciben la impresión de hacer algo que los haga sentir incómodos, algo que ustedes sepan en la mente que es indebido y contrario a los principios de rectitud, no le presten atención. Ahí está la clave. Es algo práctico. Cuando nosotros sintamos algo que no sabemos reconocer que es lo que nos manda hacer es de Dios o no, evidentemente tenemos que tener la capacidad y el conocimiento previo de decir esto es compatible con mi fe, con mi creencia, con los principios del Evangelio, porque si no, evidentemente no es de Dios y hay que descartarlo. Por eso es tan importante que aprendamos que en esos tiempos se estaba aprendiendo, había revelación tras revelación, pero hoy en día hay manuales, afortunadamente. La iglesia ha aprendido, se ha revelado, el Señor se ha manifestado y afortunadamente no tenemos que preguntar en todo. Sí tenemos que preguntar para el testimonio y para otras cosas personales, revelación de situaciones, contextos vivos en cada uno de nosotros, pero en cuanto a la doctrina y las normas, la mayor parte ya está lista. Tenemos que solamente estudiar y reflexionar. Muy bien, más abajo dice, he aquí yo el Señor os he observado y he visto abominación a la iglesia que profesa mi nombre, pero benditos son aquellos que son fieles y perseveran.
Y por el otro lado, hay de los hipócritas, es decir, de los que son engañadores e hipócritas. Y aquí recordemos un poquito lo que es la hipocresía, ¿cierto? Según el Elder Whistling, es simplemente simular una virtud o rectitud que no se posee y fingir ser algo que no se es. Si sabemos lo que es correcto y profesamos vivir de acuerdo con ese conocimiento, pero no lo hacemos, somos hipócritas. Y al final me gusta cuando él dice, nos da un consejo también, aquí nos dice, la respuesta es clara, no debe haber ninguna clase de engaño en ningún aspecto de la vida de los santos, en el hogar y la familia, en los llamamientos de la iglesia, en el empleo o profesión, en todos los tratos de negocios y especialmente en lo privado y personal de nuestra vida que solo nosotros y el Señor conocemos. Sugiero que examinemos nuestro corazón y veamos si nuestros motivos y acciones son puros y están por encima de toda censura y si estamos completamente libres de engaño. Tenemos que ser transparentes como santos de los últimos días, porque si no hay un ay para aquellos engañadores hipócritas. Y aquí vamos a aprender que también podría darse esto dentro de la iglesia, que hayan engañadores. ¿Por qué lo digo? Porque el 7 dice, los cuales, dice, hay hipócritas entre vosotros, los cuales han engañado a algunos, cosa que ha dado poder al adversario. Pero aquí estos, se refiere a los que han sido engañados, serán rescatados por la misericordia, por supuesto, del Señor. Y concerniente a esto, el presidente actual del quórum de los 12 apóstoles en funciones, el presidente Ballard, dice que ellos como apóstoles son llamados, digamos, a poder tener ser atalayas para advertirnos estas cosas. Y más abajo dice, cuando pensamos en falsos profetas y en falsos maestros, tendemos a pensar en aquellos que apoyan una doctrina que es obviamente falsa o que presumen tener autoridad para enseñar el evangelio verdadero de Cristo de acuerdo con la propia interpretación de ellos. Con frecuencia suponemos que tales individuos están relacionados con pequeños grupos radicales que viven al margen de la sociedad. Sin embargo, repito, hay falsos profetas y falsos maestros que son, o al menos dicen ser, miembros de la iglesia. Hay personas que, sin autoridad, mencionan el nombre de la iglesia para respaldar sus productos y sus prácticas. Entonces tenemos que tener ese cuidado con este tipo de personas que podrían estar, a veces, no descarto que hayan personas que solo acceden a estar en la iglesia para este tipo de malicias. Entonces, queridos hermanos, tengamos mucha precaución con ser engañados, porque aún dentro de los creyentes podría suceder esto, no estamos libres. De hecho, yo he vivido situaciones muy extrañas en que quizás alguien se sube al púlpito y en vez de testificar del libro de Mormón habla en contra de él, y ahí no son muchas las cosas que se pueden hacer porque hay que respetar, etcétera, pero evidentemente hay situaciones en que podríamos vernos confundidos un poco por algunas situaciones. Hoy en día todo está siendo más transparente y más ordenado a medida que aprendemos a tener reuniones con la tecnología, por ejemplo. Es una bendición. Y dice que para estos tipos de engañadores que dan poder al adversario serán descubiertos y desarraigados penosamente y quizás merecidamente. El 10 dice, y ahora venid, dice el Señor por el Espíritu a los élderes de su iglesia y razonemos juntos para que entendáis. Razonemos como un hombre. El 12 dice, yo el Señor razonaré con vosotros para que comprendáis. Me gusta la invitación que el Señor hace de siempre, y lo ha repetido en varias secciones previas, no lo habíamos hablado en general, pero Él quiere que razonemos, así como también mandó al mismo Lehman Copley a razonar con su antigua fe, y que pudiera, mediante esa forma, también llevar el espíritu, no con razonamientos de hombre, que lo vamos a ver que también es algo errado, que no viene de Dios, sino más bien con un razonamiento que provenga como lo hace el Señor, como lo hace el Señor. Y luego una pregunta muy buena, ¿a qué se os ordenó? Haciéndole esta pregunta a los élderes, a predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Entonces, se debe predicar sí o sí el evangelio a través de este Consolador. Concerniente a esto también el elder Holland dijo, el consejo que el Señor ha dado a la iglesia nunca ha sido más firme, y es que debemos enseñar el evangelio por el Espíritu. Más abajo dice, no puede haber aprendizaje eterno sin esa vivificación del Espíritu desde el cielo. Eso es lo que nuestros miembros en realidad desean cuando se congregan en una reunión o entran en un salón de clases. La mayoría de las personas no va a la iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del evangelio o para ver a viejos amigos, aunque ambas cosas son importantes. Van en busca de una experiencia espiritual.
desean entonces, como seguía la cita, paz, desean tener el Espíritu consigo, llevarse algo de testimonio de fe, de mayor optimismo y otras cualidades cristianas. Es por eso que esas experiencias espirituales solo se van a llegar a observar y a evidenciar en la vida de las personas si tanto el que enseña como el que recibe está apto para tener al Espíritu Santo consigo. Por eso es que más abajo también, en el versículo 17 en adelante, esto lo voy a leer, todo lo que está subrayado en azul, lo voy a leer porque se va como explicando y contestando solo. Dice: el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, ¿la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Primero el que da y el que recibe, ¿cierto? Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? Es como en una misma línea, el que da también, el que recibe, tienen que estar compenetrados en lo mismo. De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Aquí me encanta un ex miembro un ex presidente de la Escuela Dominical General dijo: con frecuencia nos concentramos, y así debe ser, en la importancia de enseñar por medio del Espíritu. No obstante, debemos recordar que el Señor le ha dado igual relevancia, si acaso no mayor, al hecho de recibir por medio del Espíritu. Y Él da 3 claves para los que reciben. ¿Cómo sé si se está recibiendo? ¿Cuáles son las características del receptor del Espíritu? Y Él dice, en primer lugar dice, buscan. Después dice, en segundo lugar, los que reciben sienten. Y en tercer lugar, los que reciben por medio del Espíritu tienen la intención de actuar. Entonces, los que reciben, buscan, sienten y actúan. Entonces, llévense esto a sus hogares hoy. Si ustedes quieren determinar si efectivamente están recibiendo las cosas en la iglesia, en las cosas que dice el profeta, las cosas que dice su obispo, su maestro de escuela dominical, en las cosas que dice su padre, su esposo, su esposa, en la noche de hogar, lo que sea, si ustedes lo reciben mediante el Espíritu, se van a dar cuenta que ustedes buscan más sobre eso, buscan corroborarlo por sí mismos. También luego sienten que eso es real y verdadero, y al final actúan. El conocimiento no se queda en el corazón simplemente para engrandecerse uno, tiene que surgir hacia afuera. Entonces se introduce el concepto que yo les decía principal de esta clase: y lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Entonces aquí corresponde decir algo muy claro del presidente Joseph Fielding Smith: no hay dicho que contenga mayor verdad que el que dice que lo que no edifica no es de Dios, y lo que no es de Dios es tiniebla, sin importar si viene disfrazado de religión, ética, filosofía o revelación. No existe ninguna revelación de Dios que no edifique, y eso tenemos que tenerlo como una base sobre la cual hablar, sobre la cual aprender y sobre la cual enseñar. Concerniente a esta más luz que se recibe después, imagínense, si hay luz y se persevera en ello, se recibe más luz, y esta luz, aún la nueva recibida, se va haciendo más resplandeciente. Concerniente a esto también, el presidente Elder Uchtdorf, de los 12, él dijo directamente: cuanto más volcamos nuestro corazón y mente hacia Dios, más luz celestial se destila sobre nuestra alma. Y me gustaría, y después dice que se va haciendo una disposición. Dice: gradualmente las cosas que antes parecían confusas, oscuras y lejanas se vuelven claras, brillantes y conocidas para nosotros. De la misma manera, aquí tenemos al revés la otra parte: si nos privamos de la luz del Evangelio, nuestra propia luz comienza a atenuarse. No en un día ni en una semana, sino gradualmente a través del tiempo, hasta que miramos hacia atrás y no podemos entender por qué alguna vez creímos que el Evangelio era verdadero. El Elder sigue hablando, pero con eso nos basta para comprender que si nos alejamos y privamos esta luz, más bien nos vamos a la oscuridad, que bajo ningún punto le gana la luz, porque simplemente la oscuridad es la ausencia de la luz. Cuando nos ausentamos de las cosas que nos dan luz, por lo tanto estamos de a poquito obstruyendo nuestro progreso, y tenemos que tener mucho cuidado con ello también, y es algo que tenían que recibir estos elders
como algo, una herramienta para también ir y predicar con ella. Y además de cierto os digo, y además de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad a fin de que desechéis las tinieblas de entre vosotros. Ahí está el consejo de forma directa. El que es ordenado por Dios y enviado, este es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor y el siervo de todos. Elocuente escritura muy similar a las que decía el Redentor en la tierra. Por tanto, dice, es poseedor de todas las cosas. Qué bonito es saber que aún el que sea nombrado mayor pero siervo es el que posee todas las cosas. Es interesante esa promesa. Todas las cosas están sujetas para él. Y hay una promesa muy hermosa que les dejo a estudiar a ustedes en sus hogares. Y acá habla el 28, pero ningún hombre posee todas las cosas a menos que sea purificado y limpiado. Y eso al inicio yo no lo entendía tan bien, porque yo decía, ¿qué relación tiene el poseer todas las cosas con simplemente estar limpio? No le veía tanta, conexión, así como tampoco con lo que significa pedir y recibir, que está en el versículo 29. Dice que también estos que son purificados y limpiados son los que piden y se les cumple. Eso es lo que dice el 29 en resumen. Y es por eso que para comprender mejor, y finalizamos ya un poco con esto de la clase, el Elder Scott directamente habló muchas cosas, pero esta es la que quiero destacar. El Señor tiene el poder de bendecirnos en cualquier momento, pero vemos que para recibir su ayuda debemos obedecer siempre sus mandamientos. Él, como apóstol del Señor, declaró eso. Si queremos recibir la ayuda del Señor, hay que guardar los mandamientos. Y más abajo, el mismo Elder Scott decía que cuando se guardan las leyes espirituales, somos merecedores de también glorias espirituales. Entonces somos purificados, comprendemos cabalmente, hay una conexión, una capacidad que se amplía, etcétera. Entonces a eso se refiere también con lo que es ser limpiados y también ser receptores de este espíritu del cual estamos hablando. Y en cuanto a por qué se cumplen en ellos, por qué las cosas que piden en fe se cumplen, el presidente Marion G. Romney dijo alguna vez, el momento llegará en el que conoceremos la voluntad de Dios antes de pedir. Entonces todo lo que pidamos en oración será para nuestro bien, todo lo que pidamos será justo. Eso sucederá cuando, como resultado de vivir rectamente, disfrutemos tanto de la compañía del Espíritu que Él dictará lo que hemos de pedir. Hay una conexión cabal, completa, que funciona, eficaz en cuanto a lo que es el conducto de la oración como medio para obtener respuestas y resultados. Entonces les invito a meditar en esto. Es una escritura que penetró en mi corazón más que nunca antes, porque yo sí no la entendía tanto, pero cada vez la voy entendiendo mucho mejor. Mas sabed esto, que os será indicado lo que debéis pedir, y como sois nombrados para estar a la cabeza, los espíritus se os sujetarán. Y aquí vienen unas promesas de poder en cuanto al espíritu, de poder sobre los demás, de incluso poder descifrar si las cosas son de Dios o no, pero teniendo cuidado con la jactancia, dice el 33. Aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios. Siempre hay que tener esa consideración cuando Él nos da estos poderes para progresar y para también dejar a un lado lo que es falso, lo que es engañoso. El 35 dice, y el Padre os ha dado el reino y el poder para vencer todas las cosas que por Él no son ordenadas. Es decir, en la iglesia tenemos este poder del sacerdocio que ayuda a vencer cualquier otro poder que no ha sido ordenado por Dios. Luego se mencionan estos siervos que evidentemente debían y tienen que predicar, ¿cierto?, el Evangelio. Y aún en base a lo que se dice ahí de Edward Patrick, que dice arrepiéntase y será perdonado, evidentemente esta es una escritura que se repetía en muchos siervos, tenían que arrepentirse y ser perdonados porque muchos cumplimientos de cosas requeridas por el Señor no eran hechas cabalmente. En base a eso, la sección termina con mucho amor. El Señor les dice, he aquí sois niños pequeños y no podéis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Y es así porque el elder Neal A. Maxwell dijo, el progreso gradual no solo es aceptable para el Señor, sino que también lo recomienda. Y más abajo, citando esta escritura, dice, así como la revelación divina generalmente ocurre línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, de la misma manera lograremos gradualmente nuestro progreso eterno. Entonces hay muchas cosas que debemos considerar en base a un crecimiento para nada mágico. No es así como decir, a mí me falta amor, entonces lo voy a pedir y mañana voy a ser el hombre más amoroso del planeta. No funciona así. Si quiero ser alguien amoroso realmente con las personas
y no solo amoroso en las actitudes, sino el verdadero amor cristiano, debo no solo pedir el don, sino desarrollarlo en el día a día. Quizás en una década podría aún decir que mejoré y me falta aún. Entonces todo esto tiene que ir ligado a esto, a que no podemos soportar crecer, yo agregaría en todo al mismo tiempo, pero sin embargo debemos crecer en gracia. ¿Qué quiere decir en gracia? Hago todo lo que yo pueda y el Señor me va a poner lo que me falta en la balanza, por decirlo de alguna forma, aunque el Señor no es tan estricto como las balanzas por su gran misericordia, para que se entienda podría verse así. Entonces, queridos hermanos, esta sección es genial, termina diciendo básicamente que sigamos orando, que confiemos y edifiquemos sobre la roca que es Cristo, el buen pastor, que estemos atentos. Y yo les testifico que el Señor ha enviado a sus siervos hoy en día. Y el presidente Russell M. Nelson es el profeta vidente y revelador que necesitamos en esta época como atalaya, que nos va diciendo lo que necesitamos hacer y para dónde tiene que estar nuestra vista en dirección fija y de esa forma mejorar nuestra fe, nuestro testimonio, nuestro progreso en la tierra y estar alertas a las cosas que nos podrían confundir aún en este 2021. Lo testifico con mucho amor y les invito a seguir adelante en esta búsqueda celestial continua y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.